Hola, mi nombre es Antonio Julián Aguilar Solorza, soy alumno del cuarto año de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO y el día de hoy les voy a presentar un video sobre las neumonías intrahospitalarias. Como su nombre lo dice, la neumonía intrahospitalaria es la neumonía que se da dentro de una unidad hospitalaria. Suena redundante, pero no hay más. Esta la podemos clasificar de acuerdo a su sitio de adquisición. Por ejemplo, la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía nosocomial, la neumonía asociada a la atención médica. Dentro de la neumonía nosocomial tenemos a la neumonía adquirida en el hospital y a la neumonía asociada al ventilador. La neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda del parénquima pulmonar que se adquiere fuera de los entornos de atención médica. La neumonía nosocomial es una infección aguda del parénquima pulmonar adquirida en el ámbito hospitalario, que abarca a la neumonía adquirida en el hospital y a la neumonía asociada al ventilador. La neumonía adquirida en el hospital es la que se va a dar 48 horas después del ingreso hospitalario, y esta va a incluir tanto la neumonía adquirida en el hospital como la neumonía asociada al ventilador. La neumonía asociada al ventilador es la que se va a dar después de 48 horas de su intubación endotraqueal. Y por último, la neumonía asociada a la atención médica. Este es un término que ya no se usa, pero hacía referencia a la neumonía adquirida en instalaciones de atención médica o después de una hospitalización reciente en los últimos 3 meses. Dentro de la epidemiología de esta patología, tenemos que la mayoría de los casos de neumonía asociada al hospital se producen en pacientes no ventilados. Sin embargo, el mayor riesgo de neumonía se encuentra en pacientes con ventilación mecánica, ya que estos tendrán un peor pronóstico. La mayoría de casos de neumonía nosocomial se producen en salas de hospitalización convencional, con una incidencia de 3 y 7 episodios por cada 1000 admisiones hospitalarias. El riesgo de presentar una neumonía se multiplica de forma global por más de 20 veces en pacientes que están recibiendo ventilación mecánica. Y se ha estimado que en la primera semana de ventilación mecánica el riesgo es del 3% y va a disminuir progresivamente conforme pase el tiempo, a 2% en la segunda semana, y se va a mantener alrededor del 1% en la tercera semana y después. Dentro de la patogenia, los microorganismos causantes de las neumonías pueden alcanzar las vías respiratorias inferiores por alguna de las siguientes vías. La primera es por inhalación a través de las vías respiratorias o del tubo endotraqueal si es que el paciente está intubado. La segunda es por aspiración de secreciones colonizadas procedentes de la orofaringe. La tercera es por vía hematógena a partir de focos de infección distantes del pulmón o de la propia flora intestinal a través del fenómeno de translocación bacteriana. Y finalmente, por contigüidad de infecciones adyacentes a los pulmones. La principal vía de entrada de los patógenos en la vía aérea es por la aspiración de secreciones orofaringias previamente colonizadas, en pacientes con o sin ventilación mecánica. En pacientes sin una vía aérea artificial, los principales factores de riesgo implicados en el desarrollo de una neumonía nosocomial son la presencia de alteración del nivel de conciencia, alteración en la deglución, alteración del reflejo tosígeno o de la motilidad gastrointestinal, porque estos son factores que van a favorecer las microaspiraciones. En los pacientes en ventilación mecánica, la presencia del tubo endotraqueal no evita que se produzcan microaspiraciones que llegan a la tráquea y a los bronquios colonizando las vías respiratorias. Además, que se va a formar una biopelícula en la superficie interna del tubo endotraqueal que contiene una gran cantidad de patógenos. Un mecanismo adicional de inoculación en pacientes ventilados mecánicamente es el contacto directo con los reservorios ambientales, incluidos los dispositivos respiratorios y los reservorios de agua. Antes, en la década de los 60, la mayoría de infecciones respiratorias nosocomiales en los pacientes con ventilación mecánica se relacionaban con la contaminación de los diferentes dispositivos de soporte ventilatorio.
pero la introducción de procedimientos efectivos de descontaminación disminuyó radicalmente la colonización de los equipos de terapia respiratoria y como consecuencia la incidencia de neumonías nosocomiales. Actualmente, la esterilización de los componentes del respirador, el cambio en el sistema de humidificación y la estandarización de los cambios en las tubuladuras hacen muy improbable que el origen de los microorganismos causantes de la infección nosocomial se encuentren en los equipos de terapia respiratoria, pero lamentablemente sigue pasando. Finalmente, el desarrollo de neumonía dependerá de la interrelación entre la virulencia de los patógenos implicados, el tamaño del inóculo y el grado de las alteraciones de las defensas del huésped. Los factores de riesgo para el desarrollo de neumonía en pacientes ventilados y no ventilados presentan algunas similitudes. Así pueden ser los relacionados con el propio huésped, como enfermedades crónicas, el tiempo de permanencia en el hospital y la gravedad del paciente. En pacientes en ventilación mecánica presentan una especial relevancia todos los aspectos relacionados con el cuidado de la vía aérea. En la siguiente tabla pueden apreciarse los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de neumonía nosocomial y de neumonía asociada al ventilado. La etiología de las neumonías nosocomiales no es homogénea en todos los hospitales y varía dependiendo del tipo de hospital, de los factores de riesgo de la población atendida y de los métodos de diagnóstico empleados. Las infecciones originadas por cocos gram positivos se deben sobre todo a Staphylococcus aureus, en especial a las cepas resistentes a meticilina. Las neumonías por Staphylococcus aureus se describen con más frecuencia en los individuos diabéticos, con traumatismos craneoencefálicos o ingresados en una UCI. Los agentes patógenos más comunes son las bacterias aeróbicas gram negativas, como Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Klebsiella pneumoniae y Acinetobacter. Las infecciones pulmonares nosocomiales causadas por hongos como Candida y Aspergillus suelen ocurrir en pacientes trasplantados, los sujetos inmunodeprimidos por fármacos y los individuos neutropénicos, mientras que son infrecuentes en las personas inmunocompetentes. Los episodios de neumonía asociada al ventilador se han dividido desde hace tiempo en precoz y tardía, según sean episodios diagnosticados en los primeros 4 días de ventilación mecánica o sean de diagnóstico posterior. Esta distinción teórica tiene la ventaja de definir dos grupos etiológicos con diferentes patógenos e implicaciones terapéuticas. Los principales patógenos se resumen en las siguientes tablas. En el medio extrahospitalario, la presencia de síntomas respiratorios como tos, expectoración y dolor torácico de características pleuríticas, junto con la presencia de fiebre, son signos y síntomas que orientan claramente hacia el diagnóstico de neumonía, que se confirma con la presencia de un infiltrado en la radiografía de tórax. Debe sospecharse una neumonía intrahospitalaria en los enfermos en los que transcurridas 48 horas desde su ingreso aparecen infiltrados pulmonares nuevos o progresivos en la radiografía de tórax, muchas veces acompañados de una leucocitosis y de la producción de secreciones traqueobronquiales purulentas. En realidad, aunque no existe un criterio universal que permita certificar la existencia de una neumonía de este tipo, se acepta la sospecha cuando se descubren infiltrados nuevos y persistentes pasadas las primeras 48 horas después del ingreso, o progresivos, las cuales se van a asociar con al menos 2 de los 4 criterios siguientes: temperatura corporal igual o superior a 38 grados o igual o menor a 36 grados centígrados, recuento de leucocitos que supere las 12.000 células sobre milímetros cúbicos o que no llegue a las 4.000 células sobre milímetros cúbicos, secreciones respiratorias, traqueales, purulentas y alteración del intercambio gaseoso pulmonar. La radiografía simple de tórax sigue siendo un elemento esencial en el diagnóstico de las neumonías intrahospitalarias, pero tiene una especificidad baja, que oscila entre el 27 y el 35%. Por lo tanto, se debe hacer un diagnóstico diferencial amplio,
en el que deben incluirse las condensaciones pulmonares no infecciosas. En la siguiente tabla podemos resumir algunos de los diagnósticos diferenciales. La dificultad diagnóstica de las neumonías intrahospitalarias ha llevado al desarrollo de un índice denominado CPIS, por sus siglas en inglés, Clinical Pulmonary Infection Score, que se basa en la utilización de 6 variables clínicas diferentes que se evalúan el primer día en el que se plantea la posibilidad diagnóstica y de nuevo 72 horas después. La suma total de los puntos que puede llegar a tener un individuo puede variar entre 0 y 12. Una puntuación superior a 6 se correlaciona significativamente con la existencia de una neumonía intrahospitalaria con una sensibilidad del 69% y una especificidad del 75%. El estudio microbiológico también puede hacerse a partir de los agentes patógenos aislados en los hemocultivos o en muestras de líquido pleural, aunque la sensibilidad es baja. El empleo de muestras microbiológicas tomadas de la vía aérea inferior facilita el diagnóstico etiológico, que puede hacerse mediante cultivos cuantitativos o cualitativos. Para la obtención de muestras puede recurrirse a 2 tipos de métodos diferentes, los invasivos y los no invasivos. Los invasivos son basados en la fibrobroncoscopía, entre los que se incluyen el lavado broncoalveolar y el cepillado bronquial protegido. Dentro de los no invasivos se encuentra el cultivo de esputo, el minilavado y el aspirado endotraqueal, aunque los cultivos de esputo no siempre ayudan a diferenciar entre un agente patógeno activo y un microorganismo simplemente colonizador. Otras pruebas empleadas en el estudio de las neumonías intrahospitalarias, aunque aún sin estandarizar, son las que se basan en la determinación sérica de ciertos biomarcadores, como la proteína C reactiva o la procalcitonina. La PCR se considera por ello un biomarcador tanto de procesos infecciosos como de procesos sépticos. Su aplicación al diagnóstico de las neumonías intrahospitalarias no parece ser de gran utilidad, ya que si bien tiene una buena especificidad del 91%, su sensibilidad es muy baja, de hasta el 56%. Procalcitonina aumenta tras cualquier infección bacteriana, local o sistémica, o cuando se produce una lesión ística, pero no en las infecciones virales ni en las reacciones inflamatorias de origen no infeccioso, como las que se observan en las enfermedades autoinmunes. Su empleo en el diagnóstico de las neumonías intrahospitalarias ofrece mejores resultados con una sensibilidad del 78% y una especificidad del 97%. El uso combinado de este marcador con el índice CPIS puede incrementar la especificidad hasta un 100%, aunque sin producir alguna mejora en la sensibilidad en el diagnóstico de las neumonías intrahospitalarias. La elección de los antibióticos que deben emplearse en el tratamiento empírico de las neumonías intrahospitalarias debe basarse en 2 criterios distintos. Por un lado, la existencia de factores de riesgo identificables que hagan pensar en la posibilidad de un agente patógeno meticilina resistente, y por otra parte, en la estimación de la cronopatología, es decir, en la decisión de si esta neumonía se clasifica como de instauración precoz o de inicio tardío. Como norma, se aconseja la administración de un tratamiento antibiótico antipseudomónico combinado, excepto en los pacientes que tienen una neumonía de comienzo precoz y que carecen de factores de riesgo para bacterias meticilina resistentes. Los esquemas terapéuticos recomendados por las diferentes sociedades científicas internacionales para el tratamiento de las neumonías, tanto de inicio precoz como de inicio tardío, en los enfermos con o sin factores de riesgo para tener infecciones por agentes patógenos meticilina resistentes, se resumen en las siguientes tablas. La evaluación de la respuesta al tratamiento debe hacerse en el segundo o tercer día, con el objeto de poder modificar un régimen terapéutico inadecuado o para evitar una administración excesiva de antibióticos de amplio espectro. Una vez confirmada la neumonía por métodos microbiológicos, el tratamiento antibiótico debe someterse en lo posible a un progresivo desescalado, según indique la susceptibilidad de los tests
que se hayan utilizado. La duración de la antibioticoterapia debe individualizarse en función de la gravedad de la enfermedad, la rapidez de la respuesta clínica y el microorganismo causal. Tal vez sea este el campo de la neumonía nosocomial donde más se ha avanzado en los últimos años. El conocimiento de la etiopatogenia de la neumonía nosocomial permite establecer unas pautas preventivas que van orientadas a reducir la colonización orofaríngea, reducir el inóculo, especialmente en neumonía asociada a ventilador, reducir la contaminación cruzada proveniente de otros pacientes o del medio ambiente y evitar la transmisión de patógenos a través de aerosoles. Los métodos de barrera y especialmente el programa de lavado de manos con soluciones alcohólicas se muestran útiles en la disminución de los episodios de neumonía. En los pacientes no intubados, tener la precaución de que la ingesta se realice con la cama incorporada, evitando la aspiración e incentivar la fisioterapia respiratoria, especialmente en pacientes post-operados, son actividades preventivas relevantes. Además de lo reseñado, hay una serie de medidas específicas en el paciente sometido a ventilación mecánica. Por ejemplo, la disminución del inóculo se puede llevar a cabo mediante la intubación orotraqueal en lugar de la nasotraqueal. Y la disminución de la colonización orofaríngea puede realizarse mediante lavado de la cavidad oral con clorhexidina en pacientes en ventilación mecánica, la cual de hecho forma parte de la rutina de cuidados de los pacientes con vía aérea y artificial. Según algunos trabajos recientes, la ventilación mecánica no invasiva como procedimiento útil en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria consiste que descienda en un 25% el riesgo de la aparición de una neumonía intrahospitalaria. Otros estudios han demostrado que la elevación de la cabecera del paciente 45 grados con la intención de reducir el reflujo gastroesofágico y con ello el riesgo de broncoaspiración disminuye en un 78% el riesgo de una neumonía intrahospitalaria. La aplicación en el respirador de una presión expiratoria final positiva también consigue que este riesgo caiga en un 63%. La monitorización continua de la presión del manguito del tubo traqueal con la intención de mantener una presión de 25 a 30 centímetros de agua lo logra en un 63%. Por último, la descontaminación selectiva del tracto digestivo consigue, según algunos trabajos, que descienda la mortalidad ocasionada por las neumonías intrahospitalarias en las unidades de cuidados intensivos en un 13%. Y bueno, este es el final de mi video. Espero que lo hayan disfrutado y a continuación les voy a dejar las bibliografías que usé.